Hay una palabra que ha desaparecido del diccionario no porque la hayan borrado, sino porque cada vez se usa menos y se vive menos. Quédense hasta el final para que sepan cuál es. Quiero hablarles de una palabra que no ha desaparecido físicamente del diccionario, sino que no se vive. Es decir, que la gente la ha sacado de la vida cotidiana. Y la ha sacado de la vida cotidiana porque ha elaborado una percepción de sí misma de tal manera que no la ve como importante esta palabra. Se trata de la palabra humildad. Ha sido desterrada del comportamiento, del estilo personal, en pos de algo que se llama autenticidad. ¿Y qué es ser auténtico en el mundo de hoy? Es simplemente mostrar un carácter, mostrar un estilo de vida, simplemente también hacer alarde de cosas que tenemos, de un buen reloj, de un buen carro. Eso no es carácter. El carácter está adentro y es esa manera en la cual o con la cual nosotros asumimos a los demás con respeto y sobre todo con la consideración de que el otro es importante. Eso es el carácter. Pero hablemos un poquito de la humildad porque escasea en todos los medios sociales. La palabra humildad tiene un origen hermoso porque significa tierra. Humus, que es la palabra latina para tierra, es el origen de la raíz de la palabra humildad. Ahora bien, nos sirve mucho para comprender que lo que hay que estar es sembrados en la tierra para poder alcanzar lo que queramos. Por eso la humildad no solamente etimológicamente tiene un valor, sino que también la humildad expresa algo que es fundamental para nuestra existencia y es tener los pies sobre la tierra, es decir, saber quiénes somos, de dónde hemos venido y a dónde queremos llegar. De esa manera, entonces, la humildad nos permite elaborar ya una visión espiritual de nosotros mismos. Cuando digo una visión espiritual, significa que somos capaces de pasar por encima de nuestros defectos para expresar algo que es enriquecedor, que es la comprensión de quiénes somos nosotros mismos y de cómo muchas veces los demás nos aventajan en sus valores, en sus conceptos, en sus palabras. Miremos que podría ser incluso el principio de una vida espiritual, porque tener los pies en la tierra significa saber también a dónde hemos llegado y cuál es el verdadero tamaño de lo que realmente hemos logrado. La humildad debe volver a aparecer en el mundo porque no es un concepto equivocado de la naturaleza humana, sino por el contrario, es la más grande expresión de lo humano. Cuando somos humildes, aceptamos que la vida fluya y nosotros fluimos con ella. Pero miremos un poco cómo la humildad parte de un concepto que es muy oriental, pero que vale la pena que nosotros lo tengamos como inducido en nuestra propia cultura occidental. Alguna vez hemos dicho que la cultura oriental es un poco más práctica, más pragmática, y la nuestra es un poco más intelectual, un poco más apegada a la esencia, a la existencia como conceptos filosóficos, mientras que los orientales, estamos hablando de los asiáticos, de los chinos, los japoneses, los coreanos, etcétera, que han elaborado el budismo, la filosofía zen, el Tao, es decir, todas esas filosofías que apelan a la naturaleza, a la bondad. Somos dos mundos completamente diferentes, pero que tenemos que complementarnos. Pues muy bien, aquí lo que primero tenemos que decir es que la palabra humildad depende de un concepto que viene, digamos, pegado al concepto mismo de humildad. Otro diría anejo es la palabra, o anexo también. Y es el hecho de que las cosas sean efímeras. ¿Qué es lo efímero? Efímero es algo que se manifiesta pero desaparece. Todo lo efímero es todo aquello que es pasajero. Por eso, curiosamente, su origen está en eso. Se manifestó pero desapareció. Estuvo pero ya no está. Y es efímera nuestra existencia, es efímero nuestro triunfo, nuestro éxito, es efímero también nuestra riqueza. Es decir, hablemos de cuáles son esas cosas efímeras que nos permiten ser humildes. Porque cuando captamos que todo aquello es efímero, nos damos cuenta que la humildad es necesaria para comprender quiénes somos y hacia dónde vamos. Lo primero que tendríamos que decir es que es efímera nuestra propia vida,
porque duramos poco tiempo. Si habláramos de los miles de años que le ha costado a la Tierra engendrar la raza humana, son muchos años, son millones de años de evolución. Sin embargo, nosotros vivimos solo una pequeñísima franja de todo ese proceso evolutivo. 80 años, 90 años, parecen para nosotros mucho tiempo, pero para la gran evolución de la Tierra es nada, es una brizna de hierba. Y por eso la primera cosa que tenemos que comprender es que nuestra vida es efímera, que no vivimos para siempre y que nuestras decisiones del presente se convierten al final en nuestra pequeña historia que nos glorifica o que nos maldice. Hay historias que son para repetir y escuchar, pero hay historias que son para olvidar. Por eso, lo efímero de comprender que nuestra existencia es limitada, de comprender que no vivimos para siempre, nos vuelve humildes. Cuando sabemos que duraremos poco, que nuestra existencia es pasajera, que otros nos recordarán o nos olvidarán de acuerdo con el amor que nos tuvieron, eso nos hace humildes y nos permite comprender que nadie está por debajo de nosotros y que tampoco nadie está por encima de nosotros. Que siempre seremos iguales y que tenemos que alcanzar esa igualdad a través de nuestras acciones y palabras. Pero también es efímero nuestro prestigio. Eso que vamos elaborando con los años, que vamos elaborando con nuestros triunfos, que elaboramos con nuestro dinero incluso, porque a veces el dinero la gente lo convierte en el prestigio de alguien. Eso que no es sino una construcción mental nuestra, que procede de nuestro ego, el prestigio, el honor, la dignidad, son elaboraciones complejas de nuestro ego para hacernos sentir que somos más importantes de lo que realmente somos. Pero el prestigio también tiene una caducidad, es efímero. La edad nos quita prestigio muchas veces, porque nos vuelve seres completamente, digamos, precarios por la edad, por la condición de salud, por la condición mental. Vamos perdiendo brillo y entonces, claro, una enfermedad importante, la ruina económica, nos quita prestigio, es decir, nos quita brillo. Podríamos también decir que a veces nos humillan ciertas cosas de nosotros mismos. Una situación de discapacidad que se presenta en cualquier etapa de la vida después de que hemos triunfado, de que hemos sido muy conocidos o amados. Eso le quita brillo. Ahora, solamente podríamos recuperar el brillo en medio de la decadencia y de la pérdida cuando hemos sido seres humildes. Es la humildad la que nos devuelve el brillo perdido, precisamente cuando estamos pasando por las peores o cuando hemos perdido la gracia. Es la humildad la que vuelve a restablecernos el brillo y la gente nos reconoce por lo que fuimos gracias a ella, gracias a la humildad. Pero avanzando un poquito más, digamos que también es efímero nuestro conocimiento. La ciencia, por decir de alguna manera alguna cosa con relación al conocimiento, la ciencia que puede ser médica, que puede ser filosófica, que puede ser mecánica, avanza todos los días. Por eso un profesional que no estudia, que no investiga, que no aprende algo nuevo, precisamente se encuentra con la triste noticia de que su conocimiento no vale nada. Hace 20 años atrás no sabíamos todas las cosas que sabemos hoy día. Y hemos tenido que aprender un par de cosas importantes, por decirlo de alguna manera. Pues muy bien, nuestro conocimiento es efímero. Si permanecemos con ciertos niveles de conocimiento, quedaremos atrás y no avanzaremos más y no llegaremos al tope del conocimiento que se encuentra sobre la mesa en el día presente. Y por eso, si un ingeniero, un abogado, un médico no estudian un poquito más, se quedan al nivel del ignorante. Hoy día hay muchas formas de conocimiento que van perdiendo valor y brillo, pero que van remozándose en la medida en que encontramos gentes que lo expresan, que descubren cosas nuevas, que hay algo que ilumina la mente humana.
El conocimiento a veces nos llena de orgullo y nos llena de una suficiencia extraordinaria, rara, innecesaria. Yo pienso, por ejemplo, toda esta discusión que se está teniendo sobre el origen de la conciencia, sobre el tema de la libre voluntad, del libre albedrío, que está en las redes sociales de una manera muy fuerte en este momento. A veces hay científicos, a veces hay también influencers, filósofos, muy cargados de orgullo, porque conocen cosas muy interesantes, porque las pueden expresar, cuando hay un secreto tremendamente importante para todo aquel que es docente, que es maestro, que es profesor, y es que la humildad te hace enseñar con amor. Hay que enseñar desde nuestra experiencia con amor, con respeto por el otro que lo ignora todo, que lo sabe todo también. Pero la humildad es lo que le da brillo a nuestro conocimiento. Cuando somos capaces de reconocer que otros nos han enseñado o nos pueden enseñar, cuando reconocemos también que no sabíamos y que no teníamos la última palabra. Por eso el conocimiento también es efímero. Y volvemos a la fuente, que es la humildad, para decir, no basta conocer, hay que saber enseñar. También efímero nuestros bienes. Esas cosas que hemos acumulado con los años, que las consideramos monolíticas, que nadie nos las moverá, ni las tocará, ni las venderá, que se vuelven inamovibles, pues muy bien, llegamos a perderlas. Y a veces las perdemos al final de la vida porque había envidia incluso en la familia, porque había ambición en un amigo o en una amiga que nos traiciona al final para quedarse con cosas que eran nuestras y que considerábamos muy valiosas. Las cosas materiales simplemente son efímeras. Una situación económica que se convierte en un desangre. Hay personas que tienen dinero pero que lo pierden todos los días o lo gastan todos los días, muchas veces diciendo que no saben por qué, pero tienen un desangre. Algo los drena, algo les hace gastar el dinero. He conocido gente que ha tenido mucho dinero, pero que jugaba, y jugaba en secreto sin que su familia lo supiera. Y jugar es un vicio tremendo, imposible de desarraigar fácilmente. La gente muere intentando vender hasta la última cosa para volver a jugar y probar suerte. Pero también está la situación de quienes nos roban nuestras herencias, de que al final, ¿para quién queda lo que nosotros acariciamos con tanto empeño? De que muchas veces hicimos esfuerzos económicos grandísimos para tener algo que nos gustaba mucho. O peor, cuando hemos acumulado mucho dinero con los años y no lo hemos llegado a disfrutar. Y nos parecía que teníamos que llegar a una cierta edad o a unas ciertas circunstancias para gastárnoslo. Y no lo hemos hecho al final. Lo hemos guardado inútilmente y no hemos disfrutado un solo centavo. Eso nos hace entender que necesitamos humildad también para tener unos bienes materiales o tener dinero, porque también son efímeros. También se gastará, también se perderá, también lo robarán. Las cosas apolilladas cuentan una historia. Cuando tuve la oportunidad de conocer un pueblo de Caldas al que llegué a hacer un trabajo de formación a un grupo de personas, estoy hablando de un departamento de Colombia que se llama así, Caldas, que es muy bello y muy, muy interesante. Llegué a un pueblo donde tenía que dar una conferencia y eran todos docentes. Íbamos a hablar de varios tópicos sobre la educación y del valor del pensamiento de la Montessori en el desarrollo de la educación posterior. Y yo recuerdo que en ese pueblo había un mendigo. Yo estuve una semana. Había un mendigo. Era muy conocido y él pedía todos los días. Y bueno, ese hombre se murió. En la mitad de la semana que yo estaba allí, se murió. Entonces nadie sabía. Hasta que al siguiente día, a los 3 días, yo me marchaba ya. Y por el olor descubrieron que él había muerto. Y entonces los bomberos, que siempre los bomberos en nuestros pueblos de Colombia son los que salvan la patria, ellos derribaron la puerta. Claro, él había muerto hacía 3 días. Estaba muy descompuesto y muy enfermo, murió muy enfermo con unas enfermedades múltiples.
Y entonces ellos decidieron limpiar el sitio, sacaron el cadáver, lo pusieron en un sitio pues decente, porque era un personaje del pueblo y había que hacerle también un homenaje. Cuando levantaron el colchón, aquello fue una cosa espantosa, porque los billetes eran una cantidad enorme de billetes podridos, surcados por la polilla, las monedas oxidadas. Nunca gastó el dinero que le regalaban, porque lo quería guardar para disfrutarlo. ¿Cuándo? Eso es lo efímero de nuestra existencia. Hemos construido a veces unos castillos en el aire de cosas que no ocurrirán, que no pasarán, porque olvidamos ser humildes y que todo es efímero. Finalmente, la humildad es la certeza de que las cosas son gratuitas, de que las cosas más bellas no tienen precio, de que el amor no tiene precio, de que el agua que corre por el río entre las piedras es hermosa y no tiene dueño, que los pájaros que cantan en la ventana o en el árbol son gratis. Gratis es la nube, gratis es el viento, gratis la montaña, gratis el pez que está en el agua, gratis los niños que pasan corriendo y muertos de la risa. Esa es la humildad, algo maravilloso que no podemos definir, que no podemos sino vivir. Y cuando la descubrimos, hemos descubierto la razón más fundamental de la existencia humana, que es saber que somos efímeros. Muchas gracias.